Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes. Un tema especial, traigo un tema especial hoy. Algo que marcó mi vida a partir de esa revelación que Dios me dio. Mi vida no ha sido igual. Mi vida cambió rotundamente. De cosas que uno a veces piensa que está bien y resulta que no está bien. Entonces les voy a contar un poco de la historia, de dónde salió el tema. Siempre estaba muy preocupada, siempre estaba muy inquieta por mi estado espiritual. Cuando mi estado espiritual empieza a descender, yo me preocupo, ¿cierto? Y me inquieto. Y debido a mi trabajo, a mi empleo que tenía, no era posible tener una vida espiritual fructífera o una vida de intimidad con Dios como debiéramos los cristianos tener esa intimidad con Dios. Entonces, debido a eso, un cierto día, un día cualquiera, me fui a hacer una vuelta a la ciudad. Y cuando iba por el camino, había un niño que se había criado con mis hijos, o sea, pequeñito. Ellos lo habían conocido pequeñito, pero este niño le habían echado a la mamá, a la abuela, y lo cogió el niño. Entonces el niño estaba con esa dificultad. Y yo lo vi casi y él se rascaba y como que se hacía así. Y yo pasé y lo vi y me impactó, me dio mucha tristeza de ver ese niño de esa manera. Y yo dije, Señor, ¿dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu iglesia? Ni yo misma tengo como la autoridad, me siento como con la autoridad para bajarme de esta buceta y poner la mano en ese niño y orar por él y liberarlo. Ni siquiera yo. Y me fui con esa inquietud en mi corazón. Cuando llegué a la ciudad de me bajo de la buceta y allá me encuentro otra jovencita con unos chorcitos chiquiticos que prácticamente de y otra vez volvió Dios a tocar mi corazón en ese sentido y otra vez empecé a preguntarle al Señor lo mismo. Entonces surgió una pregunta debido a esa inquietud. Surgió una pregunta en mi corazón y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no respaldas tu palabra como respaldaba a la iglesia primitiva? Y yo me quedé con esa pregunta, con ese interrogante, pero yo le venía de allá para acá, le venía orando al Señor, le decía, Señor, haz algo por la iglesia, despierta la iglesia, porque la iglesia está dormida, incluyéndome porque yo soy parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia está dormida, Dios de los cielos, las almas se pierden, Dios de gloria, y la gente predica y predica, pero parece que esa palabra fuera vacía, parece que esa palabra no llegara a ningún lado, porque la gente predica, pero a veces predica cosas inadecuadas, no lo que la gente realmente necesita. Entonces, ¿por qué tú en el tiempo de los discípulos, ellos predicaban la palabra y se convertían miles y cantidades de personas, y habían endemoniados que eran libres, habían personas enfermas que eran sanas, y había un mundo de milagros y de prodigios? Entonces, ¿tú por qué no respaldas la iglesia de ahora como respaldabas la iglesia primitiva? Le decía al Señor, y yo me vine con esa pregunta. Llegué a mi casa triste, acongojada, y me puse a orar. Esa noche no pasó nada. Ese otro día otra vez le pregunto al Señor y me pongo a orar nuevamente en la noche antes de acostarme y le hago la misma pregunta al Señor y no pasa nada. En la madrugada que me levanté a orar nuevamente, yo me levanto a orar y le hago la pregunta al Señor. Y cuando le hago la pregunta al Señor, viene la respuesta de Dios. Y me dice el Señor, mi pueblo está camuflado con el mundo. Y yo me quedé, yo pregunté, o sea, yo me sorprendí y le dije, Señor, ¿cómo así? Cuando yo le digo, Señor, ¿cómo así? Llega la respuesta y me dice, sí, mi pueblo está contaminado con el mundo y han tomado del anatema. Cuando el Señor me dijo así, me llevó al pecado de Acán. En el libro de Josué capítulo 7, me llevó allá a ese pasaje, cuando Israel perdió la batalla con Jai, siendo una nación tan pequeña y viniendo de ganar tantas batallas.
Y me lleva ya y me habla el Señor sobre la pérdida de esa batalla por haber tomado del anatema. Entonces yo estaba tan fría espiritualmente que le digo yo al Señor, Señor, pero ellos estaban en su guerra, ellos estaban peleando su guerra, pero nosotros aquí no estamos peleando con nadie. Cuando viene la palabra del Señor y me dice, porque mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Cuando el Señor me dice esa palabra, es que yo me doy cuenta, yo digo, yo reacciono, yo digo, sí, si nosotros estamos en guerra, la guerra de nosotros es espiritual, la guerra de nosotros no es física, es espiritual, Dios de los cielos. Y cuando Dios empezó a hablarme acerca de que ellos habían peleado la batalla y que nosotros, la iglesia del Señor, estaba también perdiendo la batalla contra el enemigo porque no se habían vestido de sus armaduras, porque estaban contaminados con el mundo, estaban camuflados con el mundo. Camuflaje quiere decir impedir que algo o alguien sea reconocido, pasar inadvertido. Eso quiere decir camuflaje, ¿cierto? Entonces la iglesia cristiana evangélica se parece al mundo, y como se parece al mundo, está contaminada con el mundo porque hace las cosas que el mundo hace, y eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Entonces vamos a leer un poco. Vamos a leer un poco para las personas que no tienen el conocimiento de la palabra. Voy a leer un poco acerca de esa palabra, porque resulta que yo lloré mucho esa noche pidiéndole perdón al Señor, porque esa palabra me confrontó de una manera impresionante, tan impresionante, Dios mío, que incluso yo utilizaba vestuarios que pensé que eran adecuados delante de la presencia de Dios, y esa noche el Espíritu Santo me redarguyó de tal manera que me di cuenta que aún el vestuario que tenía, que yo pensaba que era decente, aún era indecente delante del Señor. Y yo ese día tenía que trabajar, irme a trabajar, y yo me demoré mucho tiempo llorando al Señor, pidiéndole perdón, diciéndole, Señor, perdóname. Yo identifiqué mi anatema de una vez. Entonces yo hoy en este hermoso día quiero que usted identifique cuál es el anatema que tiene usted, cuál es el anatema que tiene en su vida que no lo deja avanzar espiritualmente. ¿Cuál es el anatema que hay en su vida, que usted tiene en su vida, que no deja que la gloria de Dios se manifieste como tiene que manifestarse? Hoy en día vemos muchas cosas por internet. Hoy en día vemos cantidad de personas que supuestamente tienen un poder, pero muchas de esas personas no es el Espíritu Santo el que se glorifica ahí, no es Dios el que se glorifica ahí. Entonces, así hablemos en lengua. Es que si nosotros hablamos en lengua y no tenemos amor el uno por el otro, nada somos. Dice la palabra que venimos a ser como címbalo que retiñe, ¿cierto? Entonces, hay cosas que nosotros debemos de reflexionar en este hermoso día, para nosotros mirar cuál es el anatema que tenemos nosotros, que a Dios no le agrada, amados hermanos. Dios nos ama con amor eterno. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque yo como tenía que trabajar, yo me acosté después de llorar mucho y pedirle perdón al Señor, decirle que me perdonara, porque yo estaba siendo idólatra y cristiana. Yo estaba siendo hipócrita delante de su presencia. Yo ponía el empleo por encima de Dios, y todo lo que uno coloque por encima de Dios es idolatría, porque Dios debe estar en primer lugar en la vida del cristiano, en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona que se llama hijo de Dios. Dios debe ser el primer lugar en su vida, en todas las cosas que haga, ¿cierto? Entonces yo identifiqué mi anatema y empecé a pedirle perdón al Señor. Llegué al trabajo con mis ojos hinchados, porque yo me acostaba, y cuando me acostaba el Señor me revelaba la palabra, porque el Señor me decía, el que toma el anatema muere irreversiblemente. Y yo decía, Dios mío, por eso es que la iglesia está así, porque está muerta espiritualmente. La iglesia camina y dice que es cristiana y tal, pero la iglesia está muerta espiritualmente, está muerta, porque han tomado del anatema, han tomado cosas que son prohibidas delante de Dios. Anatema quiere decir maldito, esa palabra quiere decir maldito, y nosotros hemos tomado
cosas que son malditas para Dios, que Dios no quiere que nosotros las tocamos, que Dios no quiere que nosotros las practiquemos, y muchas veces nosotros como cristianos las practicamos. Entonces, por eso cogí dos temas a los que el Señor me llevó, porque ahorita que vaya a medida que vaya desarrollando el tema nos damos cuenta. Yo me acostaba y el Señor me revelaba, y me volví a acostar y el Señor me revelaba. Yo me tenía que levantar y empezar a escribir esa anotación. Entonces el tema que he traído para hoy dice: el amor de Dios supera toda maldición. Tenemos todavía oportunidad porque todavía estamos con vida, ¿cierto? Entonces, a raíz de esta revelación, tomé ese texto bíblico, Josué capítulo 7, donde habla del pecado de Acán, que ahorita lo vamos a leer hasta donde podamos, y está otro texto que es Deuteronomio del capítulo 7, del 1 al 26. Vamos a mirar también ese texto bíblico, pero me gustaría que lo hiciera usted en casa, porque yo voy a tomar en el tema algunos pedacitos, pero usted coja la Biblia, lea la Biblia, que por eso es que nosotros a veces nos dejamos engañar por lo que dice el uno y lo que dice el otro, y no cogemos la Biblia y le decimos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumíname lo que tú quieres decir en esta palabra, ilumíname qué es lo que tú quieres decirme, qué es lo que me quieres enseñar, qué es lo que dice esta palabra, porque ¿quién más para saber qué está escrito ahí si el Espíritu Santo fue quien la inspiró? Entonces el Espíritu Santo inspiró esa palabra, y el Espíritu Santo es el que nos las da a conocer a nosotros. Él nos las debe dar a conocer a nosotros porque Él es nuestro maestro. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él no se equivoca, amado hermano. El Espíritu de Dios no se equivoca para nada. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude cada día a entender, a comprender su palabra. Entonces vamos a leer Josué capítulo 7. Tiene un título que dice: el pecado de Acán, y voy a leer: la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí hay algo muy importante: el que tomó el anatema fue uno solo, pero la ira del Señor se incendió con todo el pueblo. Dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el norte de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No juegues, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, los cuales cayeron delante de los de Jai. El pueblo de Israel fue derrotado por este pecado, que aún el pueblo no lo sabía. Aún el líder de ese pueblo tampoco sabía que habían cometido prevaricación y que habían quebrantado el pacto de Jehová. Y simplemente hubieron dos errores. El primero fue menospreciar el pueblo pequeño, ¿cierto? Ese fue el primer error que tuvieron. Pero aquí lo importante es cuando derrotan, cuando los de Jai los derrotan y matan como 36 personas de ellos y los hacen huir, ¿cierto? Ahí pierden ellos la batalla y pierden la guerra. Pero resulta que Josué, cuando se da cuenta de esto, simplemente rasga su vestido y se postra rostro a tierra, porque no lo entiende. Él no comprende qué está pasando. Usted puede seguir en su Biblia leyendo el pasaje bíblico, porque ahí está redactado, sino que en el video pues no me da mucho tiempo, entonces tengo que hacerlo así. Usted puede seguirlo leyendo. Entonces, no está el pueblo Josué estaba tan frustrado que decía: Señor Dios mío, ¿tú para qué nos trajiste? Para hacernos morir en este lugar. ¿Para qué nos hiciste pasar el Jordán? Mejor nos hubieses dejado allá detrás del Jordán y no nos hubieses hecho pasar el Jordán para venir a morir aquí. Entonces, ¿qué van a decir los demás pueblos que tú trajiste a Israel, pero lo trajiste para que acá los mataran y lo destruyeran? Entonces, ¿qué será de tu grande nombre? Le decía Josué, rasgando sus vestidos.
Pero el Señor Jehová, que todo lo sabe y que de él nadie se esconde, ¿cierto? No hay nada oculto delante de su presencia y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Resulta que Dios le dice, pero ¿por qué te postras así? ¿Por qué te postras así? Si el pueblo ha pecado. Mire que Dios no dijo uno solo, dijo el pueblo ha pecado. Han cometido cualquier cantidad de errores. El pueblo ha pecado y por ese motivo están así. Mire lo que dice Jehová. Dice, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, porque yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Mire, todo se lo declaró el Señor. Han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire, aquí hay algo importante, lo que sigue en esa lectura, que Dios dice, era necesario, mejor dicho, es necesario sacar el anatema de nuestras vidas. Es necesario sacar el anatema de la iglesia del Señor. Cuando yo te hablo de la iglesia, yo no te hablo del nombre de una denominación, ni te hablo de la congregación donde estás. Yo te hablo de tu vida, yo te hablo de mi vida, porque tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y nosotros, ellos eran el pueblo del Señor, pero mire que el que tomó el anatema fue una sola persona, y esa sola persona contaminó todo un campamento, todo un pueblo entero. Entonces el pecado contamina. Si en mi congregación hay personas que están cometiendo algún pecado y yo lo sé y yo simplemente le alcahueteo, yo también me estoy haciendo culpable de ese pecado. Entonces la idea es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es el anatema que yo tengo? ¿Cuál es el anatema que es necesario sacarlo de la iglesia? Porque si nosotros no sacamos ese anatema, mire lo que pasa. Dice el versículo 12. Dice, si no destruyeres la última parte, si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Mire, dice el Señor, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema. Dios no estará con nosotros en medio del pecado, en medio de la desobediencia, en medio de nuestra mancomunación con el mundo. No estará más con nosotros. Por eso es que hoy en día no vemos que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Esa parte de que el Señor me dijo que porque sus armas no son carnales y poderosas en Dios, lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5. Allí encontramos nosotros esa parte donde dice, porque mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos quebrantado el pacto del Señor. Si analicemos la iglesia de hoy día, no hay, ¿cómo le digo yo? No hay a mí me pasó algo, para que usted me entienda, me pasó algo una vez y tuve un sueño muy maluco, tuve un sueño muy feo, donde un demonio me hacía relaciones. Y yo me desperté asustada, yo cogí aceite ungido y empecé a untarme por mis partes íntimas y cogí y me fui al baño y empecé a decirle al Espíritu Santo, ayúdame. Yo sé que esto me saca un poquito del tema, pero es para que me pueda entender. Y yo decía, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo visualicé automáticamente en la iglesia a ver si yo encontraba a alguien que me pudiera ayudar, porque eso se trataba de liberación, ¿cierto? Porque había una contaminación. Y yo visualicé y no encontré a nadie. Triste, ¿verdad? Triste. No encontré a nadie que tuviera una autoridad para que me ayudara en ese proceso en el que yo estaba pasando. Y yo dije, Espíritu Santo de Dios,
Tú eres mi ayudador. Tu palabra dice que tú eres mi ayudador. Y como tú eres mi ayudador, tú me vas a ayudar. Y ahora en el nombre de Jesús declaro liberación ahora en mi vida. En el nombre, y empiezo a reprender y a desautorizar, amado hermano, cuando de repente me viene a mí esas ganas de vomitar y empiezo yo a vomitar y empiezo a vomitar y a vomitar y a vomitar. Me sentí libre porque sentía un asco horrible, tremendo. Entonces es a lo que yo lo quiero llevar. Uno visualiza y no encuentra nada. No encuentra nada. En la iglesia primitiva predicaban la palabra, pero inmediatamente esa palabra iba acompañada de milagros y prodigios. Hoy en día no se ven milagros y prodigios. Hoy en día se ven, venga siempre por su dinero, por su milagro, ¿verdad? Y quién sabe quién será el que hace el milagro. Entonces, es necesario nosotros reflexionar. Mire, en cada suceso que pasaba en la Biblia, siempre había un remanente. Precurémonos usted y yo por ser parte de ese remanente y no por ser parte de aquellos que son rechazados. Me preocupa en gran manera, ¿saben por qué? Porque anda un virus por ahí que anda matando gente, ¿cierto? Anda matando gente. Y yo he hablado y he dicho que el juicio de Dios entra por casa. Por ahí entra el juicio de Dios. Y mi alma se duele. Yo no me alegro de eso. Mi alma se duele. Han muerto muchos cristianos, a muchos pastores y aún lo que falta. Lo único que yo les pido, amado hermano, es que identifiquemos el anatema que tenemos nosotros y pongámonos a cuentas con Dios. Pidamos perdón a Dios, porque la Biblia dice que el que tome del anatema muere irreversiblemente. Pero como decía este título, que el amor de Dios es más grande que cualquier anatema, es más grande que cualquier maldición, porque la gracia del Señor está todavía aquí. La gracia de Dios está todavía en la tierra. Y si Dios dio ese mensaje, es porque Dios quiere que nosotros despertemos, es porque Dios quiere que nosotros reflexionemos sobre nuestras vidas, qué estamos haciendo, para quién estamos sirviéndole nosotros, o a quién estamos alabando nosotros realmente, nuestros propios caprichos, o estamos teniendo, no sé, por prioridad, como lo hacía yo, mi empleo. Cierto, que tenía mi empleo y tenía otras cosas que eran más prioridad que la presencia de Dios en mi vida. Pero a partir de ahí mi vida cambió. Entonces eso es lo que Dios quiere, y yo también quiero que con este mensaje llegue a sus corazones y reflexionemos cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Cuál es el anatema que nosotros tenemos metido entre la casa y lo tenemos escondido debajo de nuestras cobijas, como lo hizo Acán. Entonces es necesario nosotros visualizar y mirar qué estamos haciendo nosotros. Hemos quebrantado el pacto de Jehová. Dice Josué capítulo 7, versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado ante los enseres. Lo han guardado, pero como ante Jehová no hay nada oculto, el Señor sacó todo eso a la luz. Sacó todo a la luz. ¿Para qué? Para que el pueblo se diera cuenta que había pecado. Es tremendo lo que pasó con este varón. Pero vamos a mirar qué le implicó a él haber tomado del anatema. Bueno, primero perdió la guerra, ¿cierto? Primero perder la batalla. Mire lo que nos implica a nosotros camuflarnos con el mundo. Lo que nos implica a nosotros tomar del anatema. Él tomó del anatema. El anatema era, tomar unos enseres y todo eso que guardó. Pero lo traemos a nuestra vida hoy, como Dios me hablaba y me decía: mi pueblo se ha camuflado con el mundo. Mi pueblo está contaminado con el mundo. Y como el pueblo de Dios está contaminado con el mundo, Dios no está con él hasta que no saquen el anatema. Así como con el pueblo de Israel. Por eso lo hizo perder la batalla. Entonces, el pueblo cristiano hoy día, la batalla la estamos perdiendo con el enemigo. Satanás está ganando ventajas, pero Dios mío, yo sé que hay cosas que hay que pasar, pero Dios a nosotros nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y un pueblo unido jamás será vencido. Yo estoy segura que si el pueblo cristiano se pone de pie, despierto, como debemos estar, con la armadura de Dios, muchas de las cosas que están pasando dejarían de pasar. Muchas dejarían de pasar. Y muchos de mis hermanos que hoy en día están muertos no estuvieran muertos. Estuvieran alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios.
Pero el pueblo del Señor ha pecado. El pueblo de Dios ha pecado. Se ha camuflado con el mundo. Está camuflado con el mundo. Mejor dicho, el pueblo cristiano de Jesucristo se parece a la iglesia, se parece al mundo. Porque practica muchas de las cosas que el mundo practica. Viste igual que el mundo. Y colocan una persona cristiana, colocan a una mujer cristiana y una mujer del mundo y no se parecen. Son iguales. Físicamente son iguales, ¿cierto? Pero decimos, pero es que Dios mira es el corazón. Sí, pero el segundo texto dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y la Biblia dice que nosotros somos carta abierta al mundo, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos luz. Y si usted y yo somos luz en este mundo, la luz en medio de las tinieblas resplandece. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Donde la luz nunca se parece a las tinieblas, amado hermano. Por favor, este es un engaño tan grande que Satanás le ha metido a la gente. Y tengo un tema al respecto de eso que el Señor me regaló también. Tengo un tema acerca de eso, pero quiero que tenga en cuenta esto. La iglesia de Jesucristo es escogida. Y ahorita más adelante vamos a mirar un versículo que el Señor me dio. ¿Cómo escogió el pueblo de Israel? El Señor hizo un paralelo entre el pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo en estos momentos. Porque el mismo amor que le tuvo al pueblo de Israel, el mismo amor le tiene a su pueblo, le tiene a su iglesia, y también fue escogida por el Señor. Entonces analicemos qué estamos haciendo nosotros. ¿Nosotros vivimos para el mundo o nosotros vivimos para Cristo? Pero decidámonos, porque no podemos amar a dos señores. O aborrecemos al uno, o amamos al otro, o amamos al otro, aborrecemos al otro. Pero debemos amar a un solo Señor. Debemos decidirnos, debemos pararnos en la brecha y decidir, bueno, yo voy a ser cristiana o voy a ser mundana, porque en intermedio te vomita Dios. En intermedio nos vomita Dios. Me voy a incluir yo también. No me voy a salir porque yo soy parte de la iglesia. Entonces, si nosotros nos colocamos en el intermedio, nos vomita Dios de su boca. Él dice, sé frío o sé caliente, porque si eres tibio, te vomito de mi boca. Eso dice el Señor en su palabra. Entonces reflexionemos a ver cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor. Entonces el pueblo de Israel fue derrotado por un pueblo pequeño, un pueblo insignificante. Fue derrotado totalmente, ¿cierto? Y dice que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hoy el corazón del pueblo hoy en día está desfallecido. De los que de verdad queremos buscar a Dios de corazón, nuestro corazón está desfallecido, nuestro corazón está dolido, nuestro corazón está triste, nuestro corazón está que gime por esas personas, por esa iglesia. Yo le digo, Señor, yo quiero ver esa iglesia cuando yo me convertí. Yo iba a la iglesia, hablo de la iglesia del templo donde vamos a adorar a Dios, y no nos queríamos venir porque el ambiente espiritual que se movía ahí era espectacular. A nosotros no nos daba hambre, no nos daba nada. Hoy día analicemos, amado hermano, cómo está nuestra vida espiritual. Analicemos de verdad. Mire, si programan un ayuno, llegamos al ayuno a las 10 de la mañana y a las 12 del día ya nos queremos venir, pero a las 11 de la mañana estamos mirando el reloj. Os miento. Programan una vigilia, listo, una vigilia. Nunca las vigilias prácticamente las pueden hacer de amanecida. Las hacen hasta medianoche. Empieza a las 8, 9 de la noche, a las 12 de la noche ya se van para casa, pero ya a las 10 de la noche o 10 y media ya empiezan personas a irse para la casa porque ya no soportan. Entonces yo me pregunto, Dios mío, entonces ¿dónde está la espiritualidad? Programan un culto de oración y son muy poquitas las personas que van al culto de oración, muy poquitas, porque no nos gusta orar, no les gusta orar. Y en cambio lo invitan a un concierto donde pagan un montón de dinero, y ahí sí, como allá van a brincar, a saltar porque nada es lo que se ve ahí, la verdad. Perdónenme que lo diga, pero no se ve nada, se ve diversión parecida mucho a las que hacen los del mundo. Entonces allá tienen que antes que regresar gente porque no alcanzaron las boletas y porque ya eso está lleno. Ya está lleno. Entonces analicemos a partir de ahí, analicemos cómo estamos delante de la presencia del Señor, o si el Señor se equivocó dando este mensaje, porque la verdad que para mi vida no se equivocó, porque yo lo asumí, y desde hoy todo cambió, en mi vida todo cambió, y no sé, hermano, usted no era cristiana hace tiempo. Sí, una cosa es que yo diga que soy cristiana, otra cosa es que yo diga que soy evangélica, y otra cosa es que yo viva esta palabra.
¿Ves la diferencia? De cristianos está lleno el mundo. De cristianos están llenas las iglesias. Pero ¿quién vive esta palabra? ¿Quién vive esta palabra realmente como está escrita? Hay que mirar. Se pueden contar con los dedos de las manos, la verdad. Y no es que, no es que la hermana se cree santa. No, usted no se imagina la lucha que yo tengo y la que he tenido. Pero gracias a este mensaje que el Señor me dio, Dios transformó mi vida de una manera que yo no volví a ser la misma. Yo no volví a ser la misma a partir de que Dios me dio este mensaje. Y lo prediqué en mi iglesia, donde me congrego, claro que sí. Di el mensaje. ¿Qué otra cosa hace qué otra consecuencia da el tomar del anatema? Ven, dice, contaminación. Contamina a la iglesia. En Josué 6, 17 y 18 dice, y será la ciudad anatema. Mire lo que le dice la advertencia que dice Jehová. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Porque por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, el 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, guardaos del anatema. Subraya esa palabra en su Biblia. Guardaos del anatema. Ni toquéis, mire lo que dice el Señor, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y tal cual como el Señor lo dijo, así fue, así pasó. El pecado del anatema contamina, amado hermano. Contamina de tal manera que eso es como un cáncer, digo yo, que eso va comiendo y va contaminando al uno, al otro y al otro, hasta que todos a lo último se parecen. ¿Qué más hace el anatema? Indefectiblemente debe ser muerto. O sea, el que tomaba del anatema no tenía oportunidad de vivir. Fuera como fuera, la persona moría irreversiblemente. Ahí no había que intermediario para él morir. Pero yo analizo ese pasaje y yo me doy cuenta que acá no hubo él confesó, pero no hubo como un arrepentimiento para que él volviera para que el Señor tuviera misericordia. Pero la palabra dice que muere irreversible. Cuando Jehová decía, ese muere, ¿cierto? Nosotros estamos muertos. Nosotros estamos muertos espiritualmente. La iglesia de Jesucristo está muerta espiritualmente, está dormida espiritualmente. Y la iglesia de Jesucristo tiene que despertar. Porque si la iglesia del Señor no despierta, el mismo Señor la despertará, pero no va a ser nada agradable. No va a ser nada agradable, amado hermano. Mire cuánta gente está muriendo con ese tal COVID-19. Muchísimas personas están muriendo con esa enfermedad. Hermanos, pastores, muchos pastores han descendido. Eso no quiere decir, yo no estoy diciendo que todos los que han muerto estaban contaminados con el anatema. No, Dios me guarde de decir lo que a mí no me consta. Pero sí les quiero advertir y sí les quiero como para que reflexione, amado hermano. Si ellos estaban bien con el Señor y se fueron con el Señor, la gloria es para Dios. La gloria, la honra, la alabanza se la merece el Dios del cielo por los siglos de los siglos. Pero solo Dios sabe cómo estaban ellos en su corazón y ellos mismos. Porque nosotros sí sabemos cómo estamos con Dios, amado hermano. Sino que a veces nosotros nos justificamos delante de la presencia del Dios del cielo. Pero delante de Dios no hay justificación que valga. Porque la Biblia dice que las justificaciones del hombre delante de Jehová son como trapo de inmundicia delante de su presencia. Así que es necesario que nosotros reflexionemos cómo estamos delante de Dios y que si nos toca morir podamos decir como decía el apóstol Pablo: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pero para Cristo hago ambas cosas, sea que viva o sea que muera. Alabanza, andarabaquía. La gloria, la honra y la alabanza es para el Dios del cielo, el que está sentado a la diestra del Dios todopoderoso. Él se merece la gloria, se merece la honra, se merece la alabanza, Él se merece la adoración, Él se merece todo.
todo de nuestras vidas. Él no se merece que nosotros le demos migajas. Él no se merece que nosotros le demos lo que sobra. Él no se merece que nosotros le demos por si me queda tiempo yo oro. Él no le queda para que nosotros le demos de sobra. No, amado hermano, para Dios es lo primero. Para Dios es lo primero, porque es que Él nos ama con amor eterno, con amor entrañable. Nos ama Dios a cada uno de nosotros. Y por eso Dios hace, y por eso Dios habla, y por eso Dios insta, y por eso Dios inquieta y pone a reflexionar nuestras vidas a través de su palabra, para que nosotros miremos cómo estamos delante de su presencia de Dios, si estamos agradándole o estamos desagradándole a Dios. Cada vez que me acuerdo todo lo que yo hacía, todo lo que ponía por encima de Dios, uy, hermano, usted no sabe lo que me da. Y le digo, Dios mío, otra vez le pido perdón. Y le digo, Señor, enséñame a perdonarme a mí misma, porque yo creo que no me perdono lo que yo he hecho. Ya, yo sé que tú me perdonaste, yo sé que tú de eso no te acuerdas, pero yo misma no me he perdonado. Entonces le digo al Señor, Señor, enséñame a perdonarme. Enséñame a perdonarme a mí misma. Vamos a Levítico capítulo 27, 29, dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Indefectiblemente debe morir. Amados hermanos, despertemos, busquemos la presencia de Dios. Es necesario buscar la presencia del Dios del cielo. ¿Sabes una cosa? Nuestro único pasaporte lo estamos echando por la borda. Nuestro único pasaporte para entrar al reino de los cielos lo estamos ignorando. Y estamos cogiendo cosas que no valen la pena realmente. No valen la pena, amados hermanos. Estamos pendientes a cosas materiales que son insignificantes, que no valen la pena en realidad para lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es necesario reflexionar y buscar la presencia del Dios del cielo. ¿Sabes a quién echamos a un lado? ¿Sabes cuál es esa etiqueta? Ese etiquete que nos lleva al reino de los cielos. Al Espíritu de Dios. Hemos sacado al Espíritu de Dios de nuestras vidas. De los templos donde se adora a Dios, han sacado al Espíritu Santo de Dios. Y se ha implantado la palabra del hombre. Lo que el hombre diga. El Espíritu habla y no le hacen caso al Espíritu, le hacen caso al hombre, lo que el hombre diga. Ah, no, es que no, eso no es así porque esto y esto y esto y esto. Y buscan miles de pretextos y acomodan la palabra de Dios a su forma de vivir, que es lo más triste. En vez de acomodar su forma de vivir a la palabra de Dios, que es distinto. Cuando nosotros empezamos a vivir conforme la voluntad de Dios y conforme le agrada a Dios, cosas maravillosas pasan. Cosas maravillosas pasan en este mundo. ¿Sabe qué hice yo? Porque Dios me confirmó este mensaje por muchas maneras. Yo le decía, Señor, confírmame. Para yo predicarlo en mi iglesia, donde yo me congregaba, era un problema. Yo decía, Señor, ¿cómo lo predico? Y Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Y no solo eso, sino que ese otro día, en un ayuno, ese otro día de haber predicado el mensaje, envió un loco a la iglesia y lo sacaron. Qué triste, ¿no? Qué triste que haya, Dios mío, yo me acuerdo de eso, no sé qué me da, pero bueno, lo sacaron de la iglesia. Y a los 8 días me dieron la oportunidad de predicar en un ayuno y prediqué en ese ayuno el mismo mensaje y concordaba con un sueño que le había dado el Señor a una hermana, donde el Espíritu Santo estaba sentado en una silla. Ella dice que había un joven sentado en una silla y el joven decía, me han dejado, me han traicionado, se han alejado de mí, pero yo aún los amo. Yo sé que ese era el Espíritu de Dios. Ese era el Espíritu Santo de Dios que estaba allí, hablándole a la hermana de esa manera. Él decía, han dejado al esposo, lo habían traicionado, lo habían adulterado, se habían alejado de él. Y es verdad. Pero cuando supe la noticia que habían sacado al joven que fue loco, buscando tal vez ayuda, tal vez refugio en Dios, se metió a esa iglesia y lo sacaron, traspasó mi corazón eso, de dolor, me dio mucha tristeza, me dio mucho dolor, me dio mucha berraquera, Dios mío, eso me dio muy duro. Y luego
en el trabajo donde yo conté la experiencia que tuve, le conté a una hermana y la hermana me dice, hermana, a mi iglesia también fue un hermano contando la misma palabra que el Señor le dio a usted con el mismo texto bíblico, con todo lo que usted me dijo, igualitico lo dijo. Y yo no conozco al hermano, ni siquiera sé quién es. Pero entonces el Espíritu Santo me confirmaba ese mensaje maravilloso. Me confirmaba ese mensaje maravilloso que Dios decía. Entonces, amados hermanos, debemos de renovar el pacto con Dios. Después de haber examinado nuestras vidas, renovemos ese pacto con Dios. Es necesario renovar el pacto con Dios. Si es necesario, si toca recibir a Cristo nuevamente en su corazón, reciba a Cristo nuevamente en su corazón y empiece de nuevo. No importa, amado hermano, pero es necesario que usted se ponga y agudice su oído a escuchar la voz del Espíritu Santo. No escuche la voz humana, porque la iglesia está pervertida. La iglesia de Jesucristo está pervertida. Por eso es que la iglesia no está preparada. No está preparada para el que el Señor venga. Y el anticristo tiene armada toda su artillería, amado hermano. Ya el nuevo orden mundial está listo para salir a flote. ¿Por qué no ha salido? Porque el Espíritu de Dios todavía está en esta tierra. Mientras el Espíritu de Dios esté aquí en esta tierra, Él no podrá imponer su imperio. Él no podrá imponer su imperio porque la Biblia lo dice, porque hay alguien que se lo impide. ¿Quién se lo impide? Pues el Espíritu Santo que está aquí en esta iglesia. Y ese es el pasaporte del que yo les estaba hablando. Ese es el pasaporte que nosotros necesitamos para poder ir al reino de los cielos. Entienda, amado hermano, entienda, es el Espíritu de Dios. Si nosotros no buscamos la presencia de Dios, yo me puedo llamar cristiana, yo puedo andar con esta Biblia aquí debajo del brazo, yo puedo decir que soy evangélica. En mis testimonios anteriores, usted puede buscarlo ahí, los otros videos, se da cuenta cuál era mi carácter y cómo Dios empezó a tratar. Hay muchos testimonios todavía por dar, pero no sé, siento como prioridad estos mensajes que el Señor me ha regalado, dárselos a conocer a usted, porque estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Hermano, esto no se va a acabar, esto no se va a arreglar. Vienen tiempos muy difíciles para cada uno de nosotros y tiempos más difíciles para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, y tenemos que estar preparados con el Espíritu Santo de Dios. Él dice, no temas qué vas a hablar o qué vas a decir, porque yo te pondré las palabras que han de hablar. Es porque el Espíritu de Dios mora en mi corazón. Pero si yo no tengo del Espíritu Santo en mi vida, ¿quién va a hablar? Es la pregunta. ¿Quién va a hablar, amado hermano? Entonces pongámonos las pilas, vamos a renovar nuestro pacto con Dios. Por eso ese tema de esta revelación o de esta temática es que el amor de Dios puede más que cualquier anatema. No importa el anatema que hayas tomado, no importa el anatema, ahora hay una esperanza porque hay en gracia. En ese tiempo el Señor lo que decía, pan, lo cumplía. Y se iba y se moría, ¿cierto? Pero ahora estamos bajo la gracia y Dios tiene misericordia de nosotros y ha extendido su amor para con nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 2, y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Cómo vamos a renovar ese pacto en Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, sino que temáis a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es con esas armas que debemos amar al Señor. Y dice, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esa prosperidad, Dios es integral, Dios te puede prosperar en todas las cosas. Y dice el 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, que están en ellas. Todas las cosas de Jehová es la tierra, de Jehová es la tierra, de Jehová son los cielos, y de Jehová es todo lo que en la tierra hay, le pertenece a Dios. Tú y yo le pertenecemos al Dios del cielo, pero por favor, renovemos el pacto con Dios y seamos una iglesia fructífera, pero unos frutos del Espíritu. Demos frutos del Espíritu Santo. No alimentemos la carne, por favor. Y dice el 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Miren lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel.
Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, amado hermano. ¿Sabes qué cerviz? ¿A qué cerviz se refiere Dios aquí? Se refiere a ser indómito, obstinado, orgulloso. Así era el pueblo de Israel. Pues no seamos más así. No seamos prepotentes. No seamos orgullosos. Dejémonos guiar del Espíritu Santo. Tengamos un corazón sencillo, un corazón humilde que agrade al Dios de los cielos. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, porque no hace excepción de persona, ni toma cohecho, amado hermano. Entonces Dios no hace excepción de persona. ¿Por qué hay personas? ¿Por qué Dios permitió que muriera Acán? Porque él cometió el pecado. Y mire que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces le predicamos esos versículos a las personas inconversas, pero ese versículo también es para el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no lee esto. Quien lee esta palabra eres tú y yo. Somos nosotros los que leemos esa palabra. Entonces esa palabra es para nosotros. Dice Josué capítulo 7 versículo 20 que nosotros debemos renovar el pacto del Señor. Y mire cómo debemos hacerlo, dice la palabra. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Sabe qué tenemos que ir? Reconocer ese pecado delante de Dios. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cierto? Es una forma de renovar el pacto, reconociendo que yo me equivoqué y reconociendo cuál es mi pecado, cuál es mi anatema, como yo lo hice. Yo le invito a que usted también lo haga porque se va a sentir descansado, se va a sentir, Dios mío, liviano, se va a sentir diferente y usted va a empezar a sentir la presencia del Dios del cielo de una manera especial, de una manera que usted en todo momento lo siente. Yo lo siento hasta en el baño. Yo me meto al baño y ahí en el baño siento la presencia del Dios del cielo. A donde quiera que estoy, siento la presencia de Dios. Yo he visto el cambio es del cielo a la tierra, amado hermano. Por eso lo invito, amado hermano. No se quede ahí aplastado, no se quede ahí dormido, no se quede ahí. Levántese en el nombre de Jesús y reconcíliese con el Señor. Reconozca su pecado y luego destrúyalo. Destruya el anatema como hicieron con Acán. Mire lo que hicieron. Destruyendo el anatema es otra forma de renovar el pacto con Dios. Dice el versículo 24 al 26, dice, Acán fue apedreado y quemado por el pueblo. Destruyeron el anatema. ¿Cuál es su anatema? Hay que destruirlo, porque si nosotros no destruimos el anatema, Jehová no va a estar con nosotros. El Señor no va a estar con nosotros. En segunda de Crónica me decía el Señor, porque yo decía, Señor, si mueren ahora entonces, porque eso fue una lucha con el Señor. Yo decía, Señor, y entonces si tomaron del pecado y mueren irreversiblemente, entonces ¿qué pasa, Señor amado? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces con ellos? Y el Señor me llevó a segunda de Crónica capítulo 7 versículo 14 y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y me buscaren y oraren y me buscaren de todo corazón, dice el Señor en su palabra, dice que Él perdonará nuestro pecado y sanará nuestras tierras, ¿cierto? Eso dice, usted lo puede leer, segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Eso quiere decir que el pueblo de Dios tiene pecado, que el pueblo de Dios está en pecado. ¿Por qué? Esa palabra, ¿para quién era? Esta palabra era para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en pecado y Dios lo está invitando a humillarse. Dios lo está invitado a reconocerlo, a renovar el pacto con Él, a reconocer su pecado, a destruir ese pecado, ese anatema, y se humille delante del Señor. Humillarnos, rendición total a Jehová. Eso quiere decir rendición total a Jehová, porque nosotros fuimos un pueblo escogido, pero para Dios, no para el mundo, amado hermano. En Salmo capítulo 51 dice que un corazón contrito y humillado jamás, pero jamás de los jamases lo desprecia Jehová. Entonces es necesario nosotros humillarnos ante el Señor.
Entonces, como conclusión, en la parábola que yo les decía, que el Señor me llevaba al libro a comparar el pueblo de él. Mire lo que le dice al pueblo de Israel, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Mire esa palabra, subrayela ahí en su Biblia. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón y de egipcio. O sea, el Señor los sacó del mundo. Y en Primera de Pedro, dice el Señor, en 1 de Pedro capítulo 10, versículo 9, lo puede leer en su Biblia, búsquelo, lea la palabra de Dios. Dice que nosotros somos linaje escogido de Dios. Así como Dios escogió ese pueblo de una tribu pequeñita. Y de él hizo una nación grande, pero no porque ellos se lo merecieran, sino por amor y por el juramento que había hecho a sus padres, ¿verdad? De igual manera dice que Dios nos escogió a nosotros como linaje escogido. Nos escogió y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, no para que nos quedemos en las tinieblas, amados hermanos. La luz nunca se parece a las tinieblas. La luz es diferente. Donde está la tiniebla y aparece la luz, automáticamente las tinieblas tienen que huir. Tienen que huir porque la luz no se parece a las tinieblas. El cristiano jamás se debe parecer al mundo. Nunca jamás se debe parecer al mundo. Y cuando dicen que Dios mira el corazón, están tan equivocados, Dios de los cielos. Están tan equivocados, porque Dios no solamente mira el corazón, Dios nos mira a nosotros todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu deben de guardarse irreprensibles delante de la presencia del Dios del cielo. Entonces, mentira del diablo cuando dice que Dios solamente mira el corazón. Y es una arma poderosa que Satanás ha utilizado para destruir la sana doctrina, para destruir la iglesia del Señor. Y por eso está la iglesia del Señor como está. Por eso la iglesia del Señor, usted no ve absolutamente nada. Todo lo que hay es carnalidad. Todo lo que hay es carnalidad, no se ve nada espiritual, porque no buscamos las cosas del espíritu, sino que buscamos es satisfacer los deseos de la carne, amado hermano. Es necesario ponernos a cuenta con Dios, porque Dios nos ha escogido como linaje, y dice que nos ha escogido como real sacerdocio, como una nación santa. Yo le decía en el video pasado que sin santidad nadie verá al Señor. Hay un pasaje bíblico que dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, amado hermano. Nadie verá a Dios. Y no me cansaré de decírselo, porque le he dicho a Dios, lo que pongas en mi boca, eso hablaré. Yo pueda que no sea muy elocuente, como son los grandes estudiosos teólogos, pero a mí no me importa. A mí lo que el Espíritu ponga en mi boca, eso saldrá de mi boca, y eso hablaré. Si va a ser de edificación para usted, y va a ser de edificación para mi vida. Y ya yo lo probé en mi vida, porque Dios primero habla a la persona que le da el mensaje. A esa persona le habla para transformarla, para cambiarla, porque ella tampoco era perfecta. Y si Dios la usa como canal para que lleve ese mensaje a las demás personas, es porque tampoco quiere que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento y busque y se humille ante la presencia de Dios. Llore si tiene que llorar, derrame su alma delante de la presencia del Dios del cielo, porque Él, un corazón contrito y humillado, jamás lo desprecia, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos, ya pronto sonará la trompeta, nos vamos a ir al reino de los cielos, pero necesitamos el pasaporte. El pasaporte no es simplemente llamarse cristiano. El pasaporte para entrar al reino de los cielos se llama santidad. Ay, Rabán, Sinibicay, santidad a Jehová. Y el pasaporte más importante, el sello de ese pasaporte, es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos lleva al reino de los cielos. De lo contrario, amado hermano, no hay
oportunidad o no hay, no hay otro medio para entrar al reino de los cielos. El primer paso es recibir a Cristo en su corazón, sí. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Jesucristo nos transforma, ¿cierto? Jesucristo nos limpia, nos perdona nuestros pecados, nos limpia, ¿cierto? Ya nos dio la salvación, nos justifica ante el Padre y nos santifica, porque nos limpia de todo pecado. Pero así limpiecito de todo ese pecado, como el Jesucristo nos limpia cuando nos perdona, cuando nos vamos a Él para que nos perdone, así debemos permanecer. Por eso la palabra de Dios dice orar sin cesar. ¿Por qué? Porque somos carne, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo lastimosamente y el peor enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, es la mente, ¿verdad? Perdóneme que salga un poquito. Pero nosotros debemos la mente de nosotros la debemos llevar cautiva a la obediencia de Cristo. Hermano, con el Espíritu Santo todo se puede. Todo se puede. Y el Espíritu y el Evangelio no es una carga. El Evangelio no es, ay, que si me gusta. Hermano, usted se empieza a enamorar de las cosas del Señor de una manera impresionante y le doy por testimonio. Cuando yo leía la palabra y leía que la palabra es miel, es dulce a mi paladar, yo decía, ay, yo no siento nada. Yo solo voy a jugar. Pero ahora yo me la como, yo me la saboreo y yo siento esa dulzura literalmente. Siento esa dulzura en mi boca, como lo dice la palabra. Yo decía, Dios mío, ¿qué me estaba perdiendo yo? ¿Cierto? Para andar a uno, no sé, pensando no sé qué. Yo soy cristiana, pero uno a veces piensa que Dios lo va a llevar a uno al cielo así. Como Dios es amor y Dios es misericordioso, pero a veces abusamos de la misericordia de Dios. Y Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó todo, hermano. Entonces, este era el mensaje que les quería dejar. No quería demorarme tanto. No quería demorarme tanto. Quería simplemente darles como la inquietud que tenía así, la revelación que el Señor me dio así, así, así. Pero a veces hay personas que ven el video y quieren aprender más. Yo quise conseguir los textos bíblicos porque en el momento que Dios me los daba, Dios no me daba la cita, simplemente me decía lo que decía el texto bíblico. Como yo había leído y tenía, entonces yo copiaba y luego iba y buscaba los textos bíblicos. Pero es una bendición, quería que usted también tuviera estos textos bíblicos, porque es el soporte. O sea, cuando Dios da un testimonio, cuando Dios da una revelación o algo, Dios la da de acuerdo a su palabra. Es más, yo me demoré como 3 días analizando y yo decía, pues los mensajes de Dios tienen 3 elementos fundamentales que son exhortación, consolación y edificación. Y yo analizaba y yo como juzgaba ese mensaje que Dios me estaba diciendo. Yo le decía, Señor, este mensaje tiene estos tres elementos, ese mensaje es tuyo. Entonces, para confirmar esto y esto, y Dios confirmó todas las cosas, amados hermanos. Así que yo les regalo este mensaje, espero que sea de gran bendición para usted, espero que su vida sea transformada y transicionada como ha sido la mía en estos momentos. Y yo lo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y espero, amado hermano, que comparta el video con otros hermanos, comparta el video, amado hermano, a otros hermanos que quieran escuchar palabra de Dios, que quieran escuchar el consejo de Jehová. Es de sabio escuchar el consejo de Jehová. Satanás nunca le va a decir a usted que haga cosas que a Dios le agradan. Nunca le va a decir eso. Nunca le lo va a decir. Pero Dios sí. Y Dios exhorta. Dios exhorta, pero a través de esa exhortación Dios lo consuela, y a través de esa consolación Dios nos edifica a cada uno de nosotros. Pues yo me siento así, me siento bendecida, me siento edificada, me siento consolada, y también me sentí regañada. Sí, en su momento me sentí regañada por el Señor de una manera impresionante, pero pude identificarlo, pude confesarlo y pude sacar el anatema de mi vida, y me siento feliz y me siento libre para la gloria y honra del Señor. Dios te bendiga, amado hermano. Esperamos vernos muy pronto en otro video que el Señor me dio acerca de los juicios de Dios. Dios te bendiga. Besos para todos.